Me gustaría hablar con vosotros, tener una discusión sobre, primeramente, qué puede aportar la ciencia a la psiquiatría en esos momentos, sobre todo al campo de psicosis. Y quizás tenemos que preguntarnos mejor qué es la ciencia, qué forma de ciencia nos va a ayudar a mejor aprender y tratar esos fenómenos que llamamos psicosis, esquizofrenia, etc. Y un ganador de premio Nobel británico ha dicho ya hace mucho ha propuesto un concepto muy interesante de la ciencia, que según él no es siempre detectar nuevas cosas, nuevos hechos, avanzar, pero más intentar observar con nuevos ojos, con menos preconceptos en la cabeza, de forma que podemos mirar y entender mejor los fenómenos que ya existen. Y esa es una forma de ciencia, yo creo, que puede ser aplicado muy bien al campo de psiquiatría y sobre todo a la psicosis. Por ejemplo, miramos nuestro concepto de psicosis. Nuestro concepto de psicosis muy a menudo utilizamos palabras como esquizofrenia. Estamos utilizando el concepto de esquizofrenia definido por el DSM-5 o el CIE-10 o 11 y intentamos hacer epidemiología y calculamos que hay una tasa de prevalencia, lifetime prevalence, de más o menos 1%. Pero el problema es quizás que si miramos todos los diferentes diagnósticos que hay en el campo de psicosis, veremos que la verdad es que porque sabemos que todos esos diagnósticos de esquizoafectivo, delusional disorder, brief psychotic disorder, todos esos diagnósticos son muy fuertemente vinculados, no son separados. Y si calculamos la tasa de prevalencia de todas esas expresiones psicóticas juntos, tenemos una tasa, sabemos ahora desde los estudios, por ejemplo, en Finlandia y otros países nórdicos donde se han hecho estudios epidemiológicos muy buenos, sabemos que la tasa no es de 1%, la tasa es de 3.5%. La psicosis es mucho más común. El trastorno psicótico, el espectro de trastornos psicóticos es de una prevalencia de 3.5%. Y ese es un hallazgo muy importante, pero es un hallazgo porque siempre en todos los libros estamos leyendo tasa de psicosis es el mismo que esquizofrenia, es 1%, pero no es. Es un espectro que tiene una prevalencia mucho más alta que siempre hemos pensado. Y si miramos científicamente, si intentamos entender qué puede pasar con todos esos diagnósticos y qué fenómenos están en la base de ese síndrome de espectro de psicosis, quizás la mejor manera de mirar es de modelar psicosis como dimensiones sintomáticos que se solapan y que todas las personas con un diagnóstico tienen una combinación diferente de esas dimensiones. Hay dimensiones de alteraciones cognitivas y dimensiones de ideas delirantes, alucinaciones, alteraciones afectivas, muy importante, y alteraciones en el campo de motivación, que llamamos síntomas negativos. Y dentro de esas dimensiones que solapan, estamos buscando diagnósticos, esquizofrenia, esquizoafectivo, pero con cada revisión del DSM y del CIE cambia la posición y siempre estamos buscando y cambiando, pero quizás estamos perdiendo la noción que es un síndrome, un espectro de dimensiones que se solapan y que tienen presentaciones que son diferentes en cada persona. Entonces es un fenómeno muy, muy, muy difícil a estudiar. Y lo que hace mucho desilusión y que esos autores han descrito muy sucinto y muy elegantemente es que la idea de hace 30 años que íbamos a buscar biomarkers y datos fisiológicos, biológicos duros, vinculados
con diagnósticos de trastornos mentales. Esos autores, Kshitish Kapoor y Phillips y Thomas Insel, el director de NIMH antes, el artículo dice, ¿por qué después de 50 años de investigación biológica intensiva, por qué nunca todavía hemos tenido un hallazgo que verdaderamente es un diagnostic marker para un trastorno mental? No hay ningún marker diagnóstico biológico para ningún trastorno mental. Y yo creo ese hallazgo, que no hay hallazgos, quizás es el hallazgo más importante de la ciencia, neurociencia. Y es muy curioso. Y ellos han descrito unos fenómenos muy interesantes, porque han sido muy críticos también en ese artículo. Y un problema con la investigación científica en las neurociencias es que es un campo con muchos hallazgos falsos positivos. Hay muchísimos hallazgos. Todas las semanas las revistas nos enseñan que hay marcadores biológicos para depresión, para esquizofrenia, etc., pero son falsos positivos. El investigador John Ioannidis es un hombre muy interesante. Ha iniciado un campo de research que se llama el meta-research, la meta-investigación. Y la meta-investigación es investigar cómo hacen los investigadores su trabajo. Y en neurociencias lo que se ha notado es que hay unos problemas muy interesantes, pero muy graves también, que son en la base de esos hallazgos falsos positivos. El primero es que el diseño más popular para estudiar la etiología de los trastornos mentales es el estudio caso-control. El estudio caso-control es un diseño muy elegante en la epidemiología, pero el problema en neurociencias y en psiquiatría es que los casos diagnosticados, por ejemplo, con esquizofrenia, la verdad es que son muy heterogéneos. No es un grupo que tiene mucho en común. Cada paciente tiene una expresión diferente. Y los controles en muchos estudios son controles supernormales. No son normales como ustedes y yo, pero son supernormales. No tienen historia familiar ni ningún trastorno mental, por ejemplo. Y el problema es que si hay hallazgos, no se sabe si es porque los controles son supernormal o si es porque los casos son anormales, o quizás porque hay unos casos anormales, porque son muy heterogéneos. Y ese es el problema del estudio caso-control, clásico en la neurociencia. El otro problema, que es más grande aún, es el problema de approximate replications, replicaciones que no son replicaciones. Y va así. Por ejemplo, hay un investigador que hace un estudio con una muestra y un test y está analizando sus datos y luego escribe un artículo con figuras y graphics y todo eso. Luego hay una replicación, alguien que dice que ha replicado el estudio, pero el problema es, como podéis ver, que el estudio es un poco diferente, la muestra es un poco diferente, el test es un poco diferente, los análisis se han hecho un poco diferentemente y la manera de reporting, escribir el artículo también es un poco diferente. Entonces, no es una replicación, es un casi replicación. Y las demás replicaciones también son casi replicaciones, de forma que si hay el tercera replicación ya no tiene nada que ver con el estudio original. Y ese es la gran enfermedad de la ciencia psiquiátrica hasta en los últimos 50 años. Y solamente hay un campo dentro de la psiquiatría que no ha sufrido ese problema, y es el campo de la genética. La genética es el único campo donde la gente ha decidido de trabajar juntos, de colaborar de una forma que todo el mundo ha dado sus muestras para una gran colaboración mundial. Y es el único ejemplo. ¿Y por qué?
porque el editor de Nature ha dicho a los diferentes grupos, ha dicho, oiga, ya no quiero más papers de un grupo que dice que tiene hallazgos genéticos de esquizofrenia y otro grupo que me manda también un papel que tiene diferentes hallazgos. Lo que vais a hacer es trabajar juntos, colaborar, y ya no quiero ver papers sin colaboración. Y por eso los genetistas en todo el mundo, también aquí en Argentina, han dado sus muestras a un consorcio. Y nosotros también hemos dado nuestras muestras al consorcio y hemos publicado con 200 colaboradores en todo el mundo ese gráfico en Nature hace 2 años. Y ese es sumamente interesante, o quizás no, porque lo que demuestra ese estudio con 100.000 controles y 40.000 pacientes es un estudio de genética, de variación genética en esquizofrenia, estudiando millones de variantes genéticas en casos comparando con los controles. Y lo que hemos encontrado es que sí hay más o menos 100 variaciones genéticas que contribuyen al riesgo de padecer esquizofrenia. Eso es interesante, pero esos 100 variantes no contribuyen mucho, contribuyen al riesgo de padecer esquizofrenia quizás 5% solamente. Lo que es mucho más interesante es que ese estudio también ha demostrado que bajo el nivel de significancia estadística formal hay miles o quizás 10.000 de otras variantes genéticas que contribuyen también al riesgo de padecer esquizofrenia, pero con un señal, un tamaño del efecto que es demasiado pequeño para demostrar al nivel individual del variante genético, pero como grupo, esos miles y miles de variantes son enriquecidos con el riesgo de padecer esquizofrenia. Entonces, lo que se puede hacer ahora es construir una especie de puntuación que se llama una puntuación poligenético que explica 30% de la heredabilidad de padecer esquizofrenia. Entonces, es una puntuación, no sabemos dónde están los variantes genéticos individuales, pero sabemos que esa puntuación puede explicar 30% de riesgo de padecer esquizofrenia. Eso es un hallazgo muy importante, también conceptualmente es muy importante. ¿Por qué? Porque una enfermedad que es causada por miles y miles de variantes genéticos, todos con un tamaño de efecto muy, muy, muy pequeño, epidemiológicamente podemos predecir qué va a ser la distribución de esa enfermedad. Una enfermedad que tiene miles y miles y miles de pequeños variantes genéticos que contribuyen con el medio ambiente a padecer esquizofrenia, no puede tener una forma de distribución en la población de forma que 99% de la población es sana y 1% es enfermo. Es imposible. Podéis estadísticamente demostrar que ese fenotipo, que esa enfermedad tiene que tener una distribución que es más así, que muy poca gente son completamente no psicóticos y muy poca gente son muy psicóticos y los demás, ustedes y yo, estamos más o menos aquí. Tenemos el rasgo psicótico un poco, pero no de forma que no podemos funcionar. Y no estamos no estamos anormalmente normal tampoco. Ese es el fenotipo que tenemos que buscar en la población general, porque eso es compatible con la distribución genética que está en la base, demostrado, que está en la base de la vulnerabilidad para padecer psicosis. Entonces vamos a buscar ese fenotipo, en la población general, vamos a
a entender cómo es y cómo puede impactar al funcionamiento de las personas que están aquí, que tienen elevadas tasas. El tipo de estudio que hemos hecho mucho, no solamente nosotros en Holanda, pero también en muchos otros países en el mundo, también aquí en países latinoamericanos, es el tipo de estudio es que, por ejemplo, ese es un estudio alemán que se ha conducido en München, Hans-Ulrich Wittgen y sus colaboradores. Es una muestra muy bonito porque son 3.000 jóvenes alemanes que han sido entrevistados en la población general, que han sido entrevistados por psicólogos y luego han hecho un seguimiento durante casi 10 años y repitiendo la entrevista de vez en cuando. Ese es un estudio holandés. También hemos hecho estudios en 7.000 gente en la población general. Hemos hecho uno en los años 90 y acabamos de hacer otro en la población general. Y lo que entramos es muy interesante. Ese es el hallazgo que hemos publicado en la muestra alemana. Entonces los psicólogos han preguntado a los jóvenes si tenían ideas delirantes, por ejemplo, ordenadores que estaban mezclándose en su cabeza o si estaban oyendo voces en su cabeza, esas cosas en la población sana de jóvenes. Y había como las tasas de ideas delirantes subclínicas, entonces son expresiones subclínicas. Es un joven que dice que sí, tengo de vez en cuando una voz que me dice algo, pero no me molesta y no voy a buscar ayuda, pero puedo vivir con ella o me apoyo, me ayuda esa voz. Las tasas de ideas delirantes y alucinaciones es bastante alta, es decir, expresiones subclínicas en la población general. Y siempre muestro la muestra alemana, claramente, porque si os voy a demostrar las tasas en las muestras holandeses, la gente, al menos en Europa, dicen, claro, que los holandeses están siempre tomando porros, entonces no es un milagro, ¿no?, que tienen tasas elevadas de experiencias psicóticas, pero incluso una población tan seria que los alemanes tienen tasas elevadas o quizás normales de experiencias psicóticas subclínicas en la población general. Entonces, ese confirmó la hipótesis que el fenotipo que estamos buscando de psicosis tiene que tener una distribución más continua y no dicotómico. Entonces, todos los hallazgos, ahora hemos hecho en todo el mundo, la gente ha hecho cientos de estudios de ese tipo en la población general y lo que parece es psicosis sí parece ser algo más continuo que discreto, es decir, la tasa del fenotipo que definido como esquizofrenia es de 1%, todos los trastornos psicóticos juntos, que es el síndrome de espectro de psicosis, es de 3,5%, síntomas psicóticos que tiene la gente que les molesta son de 5% y experiencias psicóticas subclínicas que la gente no busca ayuda, no les molesta o les ayuda, son de 10 a 20%. Ese es el resultado de todos esos hallazgos. Y ese es muy interesante. Ese es un resumen de esos hallazgos en un artículo que acaba de aparecer en World Psychiatry, si queréis leer. Y también han hecho esos estudios ahora en Británica y los británicos eran muy asombrados porque incluso ellos tienen tasas muy elevadas de paranoia, por ejemplo. Esos son los estudios de Daniel Freeman y siempre lo que se nota es la gente son incrédula. No pueden creer que esos fenómenos asociados con la locura y la gente que está en manicomios también tienen una expresión en la población sana. Pero es así. Bueno, entonces, incluso en el DSM-5 ahora, porque hemos hecho una discusión, ya estaba en el comité de DSM-5 del grupo que estaba haciendo los diagnósticos psicóticos, y por la primera vez en DSM-5 hay
diagnósticos psicóticos fuera del capítulo de los trastornos psicóticos, porque hemos incluido en el DSM-5, por ejemplo, variantes de TOC psicótico, de trastorno obsesivo-compulsivo psicótico, fuera del capítulo de los trastornos psicóticos, y también un variante psicótico de dismorfofobia que también está fuera de los capítulos de psicosis. Entonces, incluso en el DSM-5, la idea que psicosis es algo transdiagnóstico, más que solamente algo que tiene expresión en los trastornos psicóticos, incluso en la población general, es una idea que ya tiene más apoyo científico, y el DSM-5 y el CIE-11 están incorporando esas ideas ahora. Es muy interesante de ver psicosis más como una dimensión transdiagnóstico con expresión incluso atenuada en la población sana, en la población general. Pero si estamos de acuerdo que quizás psicosis es algo más continua, con expresión continua en la población general, se puede preguntar si se trata de un fenotipo que es verdaderamente continua, es decir, más alta el nivel de expresión de experiencias psicóticas atenuadas, subclínicas, más grande el riesgo de padecer un trastorno psicótico de forma continua, o bien si se trata de algo que tiene una asociación que nos llamamos non-linear, extralinear, es decir, puedes tener una especie de umbral, ¿no? Hasta aquí tienes experiencias psicóticas, pero no aumenta mucho el riesgo de padecer un trastorno psicótico, pero aquí en un punto crítico hay una descontinuación y aumenta el riesgo de padecer un trastorno psicótico enormemente. Son diferentes modelos. Es muy importante de saber qué es la relación entre experiencias psicóticas subclínicas y el riesgo de padecer un trastorno psicótico. ¿Cómo investigar eso? Hemos utilizado un paradigma epidemiológico muy conocido para investigar mejor el tipo de relación y el tipo de continuidad que puede haber entre experiencias psicóticas subclínicas y trastorno psicótico, utilizando el hecho muy conocido que los niños, eso es un metaanálisis del grupo de Robin Murray en Schizophrenia Bulletin, que niños que crecen en zonas urbanas tienen un riesgo de padecer un trastorno psicótico que es de 2 hasta 3 veces más elevado que niños que crecen en el campo. Eso es un hallazgo muy estable. Sabemos que se trata de un impacto, de un factor ambiental, pero no sabemos qué factor ambiental es que hace que niños que crecen en zonas urbanas tienen un riesgo elevado de padecer esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Entonces hemos utilizado ese hallazgo de forma siguiente. En Holanda hay una clasificación de urbanicidad oficial, menos urbano, más urbano, y lo que hemos hecho en uno de nuestros estudios en la población general es estudiar cómo es la prevalencia de los trastornos psicóticos en relación a la urbanicidad de la zona donde han crecido los niños. Entonces, lo que estamos viendo es un casi perfecto dosis-respuesta, ¿no? Una asociación de dosis-respuesta. Más urbano la zona donde crecen los niños, más grande el riesgo de padecer un trastorno psicótico. Pero ahora lo que era muy interesante, si vamos a también estudiar la relación entre tener experiencias psicóticas subclínicas y urbanicidad, lo que encontramos es que es exactamente el mismo. Es decir, más urbanicidad, más loca la población general. Es decir, hay una relación de dosis de respuesta, no solamente respecto al trastorno, pero también respecto al riesgo de padecer el trastorno. Entonces, es una
continuidad de verdad. Bueno, sabiendo eso, quizás necesitamos dejar un poco la epidemiología y ahora intentar ver, pero ¿qué es ese fenotipo de psicosis y esas experiencias psicóticas? ¿Cómo podemos entender psicológicamente y quizás un día biológicamente qué es esas experiencias? ¿Qué función tienen y por qué tiene la gente eso? Y una hipótesis que conocéis, por ejemplo, muy bien, es la hipótesis que experiencias psicóticas subclínicas, como podemos tener nosotros todos, son errores de signal to noise, es decir, son errores de ver señal donde solamente hay ruido, porque los seres humanos, que somos nosotros, somos muy capaces de ver señal en ruido, incluso el ruido neutral, tenemos la tendencia de buscar interpretaciones y quizás psicosis es la capacidad elevada o alterada de ver señal en ruido. Y si es así, podemos utilizar un test muy sencillo de buscar cómo busca la gente señal en su percepción o en su pensamiento cuando están intentando navegar el entorno en la vida diaria. Y hemos pensado un test muy sencillo, muy psicoanalítico, muy interesante, es el test del ruido blanco. Es una especie de Rorschach test. ¿Conocéis el Rorschach test, no? No sé si se utiliza todavía, es un test muy interesante. Esa es la versión verbal del test de Rorschach, es decir, la gente escucha ruido blanco y estamos preguntando a la gente entonces en ese experimento si están oyendo voces en el ruido blanco. Y para ayudarles un poco, de vez en cuando damos un poquitín la impresión que sí hay voces en el background, pero también hay fragmentos con ruido blanco puro y estamos preguntando a la gente entonces si están oyendo voces. Y lo que pasa es que los pacientes con un trastorno psicótico, casi la mitad dice que sí, estoy oyendo voces de vez en cuando en ese señal neutral. Entonces tienen la capacidad, tienen la tendencia de ver señal, de oír señal en ruido blanco, en neutral. Pero también 25% de los controles tienen también. Y son los controles que tienen un nivel elevada de esquizotipia o de experiencias psicóticas atenuadas. Entonces, la asociación, eso es un prueba más o menos directo que sí psicosis puede ser algo que tiene que ver con el signal to noise ratio. También es muy interesante porque hay muchos hallazgos que demuestran que la tendencia de experienciar experiencias psicóticas atenuadas tiene que ver con la facultad de entender lo que pasa en la mente de una otra persona, es decir, la teoría de la mente. La teoría de la mente necesitamos para navegar mejor el mundo social. ¿Qué está pensando esa persona? ¿Qué está pensando esa persona? Quizá usted está pensando que eso es un lección muy malo, pero quizás no sé, porque no puedo directamente, pero sí puedo tener una impresión utilizando mi teoría de la mente para predecir qué pasa en vuestras cabezas. Y la teoría de la mente es fuertemente asociado con el riesgo de padecer esquizofrenia, sabemos. Y también sabemos que la teoría de la mente es algo que se forma durante la fase de desarrollo, cuando está el niño interactuando con las personas importantes, ¿no? Sus padres, sus hermanos, es la manera de aprender la teoría de la mente. Y es algo que a la edad de 6 o 8 años ya tienen los niños bastante teoría de la mente. Pero es algo también que puede ser vulnerable. Y alteraciones en la teoría de la mente tienen que ver con psicosis. Nosotros hemos tenido la hipótesis que las alteraciones en la teoría de la mente
que pueden ser asociados con esas experiencias atenuadas psicóticas en la población general, no solamente es el tipo de alteración de teoría de la mente que está asociado con autismo, por ejemplo. Autismo típicamente es una forma de hipoteoría de la mente. Les falta de teoría de la mente, les falta poder leer las intenciones e ideas de otras personas, pero que para poder padecer psicosis necesitas una combinación de falta de teoría de la mente, pero también un exceso de teoría de la mente, es decir, la tendencia de excesivamente buscar señal en interacciones sociales con las otras personas. Entonces, si estás viendo mucho señal en otras personas, pero no tienes mucha teoría de la mente para entender esos señales, eso es el riesgo para padecer esquizofrenia. Y hemos publicado 2 artículos con una cohorte de Dinamarca, un cohorte muy bonito de niños de 11 años, ahora tienen 16 años, donde se ha medido la teoría de la mente de esos niños, y los niños que tenían la combinación de hipoteoría de la mente asociado con hipertendencia de dar señal, de hiperteoría de la mente, que dar demasiado señal a los señales sociales, esos niños tenían riesgo elevado de tener experiencias psicóticas alteradas. Y otra pista que tenemos para entender el papel de la teoría de la mente en psicosis son los estudios con gente que tienen un nivel baja constitucional de teoría de la mente, y son gente que tienen una discapacidad auditiva. Niños que crecen con una discapacidad auditiva tienen un error natural, una discapacidad natural en su teoría de la mente, porque es muy difícil comprender el mundo social si siempre no captas exactamente lo que están diciendo la gente. Es un experimento natural de falta de teoría de la mente, si queréis. Y en esos 6 estudios, ahora hay mucho más en el mundo, en esos 6 estudios hemos demostrado en diferentes cohortes, en diferentes países, con gente con diferentes edades, que gente que tienen una discapacidad auditiva y que crecen con esa discapacidad tienen tendencia elevada de también tener experiencias psicóticas atenuadas. Sobre todo, ese es un estudio que hemos hecho en Holanda, sobre todo si crecen en un ambiente, en zonas urbanas, es decir, en zonas donde socialmente el mundo es más complejo quizás que en zonas rurales. Entonces, la combinación de discapacidad auditiva y crecer en una zona urbana de complejidad social, esa combinación aumenta el riesgo de tener experiencias psicóticas subclínicas. Bueno, si queremos combinar todo eso en un modelo, eso es muy irritante, ¿no?, de los científicos, porque los científicos siempre quieren vender modelos, el modelo de todo. Pero os prometo, el modelo que voy a demostrar es un modelo muy sencillo y no muy grandioso, no más grandioso que otros modelos. Es sencillo y voy a intentar a dar apoyo científico para que pueda apoyar al modelo. El modelo es que si ese es el nivel psicótico que puede haber una persona de subclínica esquizotípica, si queréis, hasta un trastorno psicótico. Ese es el continuum. Lo que estamos observando entonces en los estudios en la población general, que en la adolescencia, sobre todo en la adolescencia, hay un nivel elevado donde empiezan los adolescentes a tener experiencias psicóticas atenuadas en la población general. La hipótesis es que esa expresión es una expresión
normal en el desarrollo asociado con el riesgo genético distribuido en la población general, esos miles y miles de variantes genéticos que son asociados con el riesgo de padecer esquizofrenia, pero también probablemente son para funciones normales que necesitamos para navegar el mundo social y buscando el signal to noise, el balance entre signo y noise navegando en el mundo social. La hipótesis luego es que si hay exposiciones a factores medioambientales que aquí en la adolescencia la expresión normal psicótico atenuada se vuelve más severo y tiene más persistencia después de la adolescencia. Y si hay más exposición a factores medioambientales de riesgo para padecer psicosis, hay aún más expresión psicótico y que puede luego dar lugar a una transición a padecer un trastorno psicótico. Ese es un modelo sencillo de interacción genético-ambiental en el desarrollo, teniendo en cuenta la expresión normal durante el desarrollo de psicosis, que es transitorio en la mayoría de los casos. ¿Cómo vamos a investigar? Primeramente, hemos intentado investigar si esas experiencias psicóticas atenuadas que estamos viendo en la población general, si verdaderamente es la expresión normal, si queréis, de factores genéticos distribuidos en la población que contribuyen también al riesgo de padecer esquizofrenia, pero también a buscar signal to noise navegando en el mundo social. ¿Cómo hemos hecho? Esa es la muestra de Dinamarca. Es una muestra muy bonita de niños en Dinamarca. Hemos medido, psicólogos han entrevistado a esos niños, miles de niños, y han intentado captar esas experiencias psicóticas subclínicas. Luego, lo que es muy interesante en Dinamarca es el país ideal para hacer estudios de Big Brother, que si quieres saber algo de una persona en Dinamarca, ellos tienen un sistema de espionaje completo, es decir, tienen registros donde se sabe todo de una persona, incluso su historia familiar. Si los padres nunca han tenido un tratamiento psiquiátrico, un diagnóstico psiquiátrico, donde han vivido todo, y dejan a los investigadores de forma anónima, claramente, vincular esos tipos de registraciones con datos clínicos. Entonces, lo que hemos hecho en el cohorte de nacimiento, donde hemos medido experiencias psicóticas, luego hemos hecho una vinculación con el registro de psiquiatría en Dinamarca para ver si están vinculados experiencias psicóticas con una historia familiar de padecer psicosis o otros trastornos mentales. Y esos son los resultados. Como podéis ver, una historia familiar de psicosis en los familiares de primero o segundo grado era fuertemente asociado con experiencias psicóticas subclínicas, ideas delirantes, alucinaciones y la combinación sobre todo en esos niños. Fuertemente asociado y no con historia familiar de otros trastornos como ansiedad y depresión. Y eso era muy interesante porque supone que sí, lo que estamos viendo en la población general sí es el efecto quizás de riesgos, de variantes genéticos asociados con el riesgo de padecer trastorno psicótico. Pero también nos hemos preguntado, bueno, y la historia familiar puede ser ambiental o puede ser genético. ¿Qué tal intentamos vincular experiencias psicóticas con medidas moleculares de riesgo genético, es decir, el Polygenic Risk Score de padecer esquizofrenia?
Y eso hemos utilizado, primeramente hemos mirado en la literatura. Y hay un artículo muy interesante de Islandia donde se ha calculado el polygenic risk score para los islandeses y luego han intentado de ver si son asociados con algo en la población general. Y lo que han encontrado es que el riesgo molecular, genético molecular de padecer esquizofrenia o trastorno bipolar es asociado no con discapacidad, indicios de discapacidad, pero con indicios de creatividad. Muy interesante. Entonces, más riesgo para padecer esquizofrenia, más alto la probabilidad que la persona o sus familiares tienen una profesión artística. Ese es un hallazgo importante, yo creo, porque demuestra que sí, esos variantes genéticos que son asociados con una enfermedad también tienen una función completamente diferente, quizás, que tiene que ver con signal to noise, que necesitas también para tener inspiración artística. Entonces, nosotros en Holanda tenemos un estudio nacional que se llama el Group Study. Es decir, los 4 universidades que están trabajando mucho en research, en esquizofrenia, el gobierno nos ha dicho, ya no queremos que vosotros estáis en concurrencia, en competencia siempre el uno con el otro, porque lo que estáis haciendo todo es malo, porque son pequeñas muestras, pequeños estudios y no sabemos si son falsos positivos, si es verdad. Lo que vais a hacer, vamos a dar dinero, pero tenéis que trabajar juntos. Bueno, los científicos, si hay dinero, van a colaborar siempre, entonces no hay problema. Entonces hemos hecho un estudio muy grande de pacientes, unos 1.100 pacientes, pero también sus padres y sus hermanos, aparte de controles sanos. ¿Por qué los padres y los hermanos? Porque los padres y los hermanos son enriquecidos con variantes genéticos de padecer esquizofrenia. Tienen mucho más, claramente, porque comparten 5% de sus genes con los pacientes y los controles no. Entonces, es un grupo genéticamente enriquecido. Y por eso es muy interesante utilizar esos para ver con qué está asociado, qué rasgos comportamentales y psicométricos está asociado el polygenic risk score. Y lo que hemos visto, eso es muy interesante, va a ser publicado dentro de poco, lo que hemos visto que el polygenic risk score en los familiares está asociado con su puntuación de esquizotipia, de experiencias psicóticas atenuadas. Hay una asociación clara y que no se puede encontrar en los controles, pero sí en los familiares como son genéticamente enriquecidos con el riesgo de genético. Pero más fuerte aún, y ese era también muy interesante, más fuerte aún e independiente es la asociación en los familiares entre polygenic risk score y síntomas afectivos de depresión, sobre todo. Y eso es interesante porque es como la muestra Islandia, ¿no? El riesgo genético de padecer esquizofrenia está asociado con profesiones artísticas y en los familiares el polygenic risk score de padecer esquizofrenia está asociado con síntomas o expresiones de desregulación afectiva, no psicótico, más afectiva. Entonces, genéticamente, esquizofrenia debería ser un trastorno afectivo. Y es contraintuitivo, pero es lo que nos demuestran los hallazgos. ¿Y qué tal entonces la hipótesis que acabo de demostrar en el modelo? El otro hipótesis, que la expresión de psicosis está vinculado con impacto ambiental durante el desarrollo. ¿Hay evidencia de eso o no?
El problema es que estudiar el medio ambiente es mucho más difícil que estudiar genética, porque el medio ambiente, cómo captas factores ambientales que han tenido sus efectos hace 10 años o 20 años durante la infancia, por ejemplo, trauma infantil o acoso escolar, que está asociado con psicosis, sabemos ahora, o cannabis, consumo de cannabis, o tener una posición de minoridad en una sociedad compleja, o bien crecer en zonas urbanas. Pero la evidencia ahora de todos esos estudios demuestra que aparte de un riesgo genético para padecer psicosis, también hay una contribución muy importante del medio ambiente, sobre todo cuando tiene impacto esos factores durante el desarrollo. Y eso es muy importante. Y lo que hemos demostrado es que con el modelo que acabo de ver, que es compatible con el modelo, es que si los niños tienen impacto de más de un factor ambiental durante el desarrollo, por ejemplo, no solamente trauma infantil, pero también consumo de cannabis y también crecer en una zona urbana, tienes una especie de puntuación de exposición medioambiental durante el desarrollo, es en dos cohortes separados hemos demostrado, y eso ha sido replicado por varios grupos, más exposición ambiental, más la tendencia de persistencia sobre el desarrollo, durante el desarrollo de esas experiencias psicóticas. Entonces, más exposición, más probable que el niño no solamente tiene una expresión transitoria de experiencias psicóticas, pero que la expresión va a ser persistente. Entonces, el último paso del modelo sería entonces de demostrar que en niños y adolescentes que tienen más persistencia de sus experiencias psicóticas durante el desarrollo, que esos son los niños que al final van a hacer una transición hacia un trastorno clínico. Y eso también no es fácil para estudiar porque necesitas un cohorte longitudinal y un seguimiento durante muchos años, pero ahora sí han estado varios estudios que se han hecho en ese tema y lo que han demostrado, ese es el estudio en Alemania con el cohorte alemán de Uli Wittgen, y ese es el nivel de persistencia en niños que han sido entrevistados 3 veces en 10 años. Entonces, eso, por ejemplo, es que no tenían experiencias psicóticas. Eso que tenían solamente una vez, sin persistencia, eso es que tenían durante 2 momentos en el seguimiento, y eso es que tenían experiencias psicóticas en todas las entrevistas en los 10 años que han tenido. Y lo que hemos visto es el riesgo de, al final, hacer la transición hacia un trastorno psicótico, tiene también una relación dosis-respuesta con el grado de persistencia de esas experiencias psicóticas a lo largo del tiempo del seguimiento. Entonces, eso sería el modelo, ¿no? Que experiencias psicóticas son un fenómeno normal y transitorio en la mayoría de los niños que tiene que ver con funciones normales de signal to noise, navegando el mundo social, pero a veces puede haber un proceso de exposición al medio ambiente de forma que hacen la transición hasta un trastorno psicótico. Y lo que tenemos que ver también es qué tal con las otras dimensiones de psicopatología que hemos hablado, también que está presente en psicosis, como la disregulación afectiva y también las alteraciones de motivación. Estoy mirando un poco al tiempo, Sergio. ¿Qué tal? ¿Tienes más resistencia aún? ¿O vas a dormir ya? ¿No? Vale. Bueno, quizás entonces antes de café acabo eso, porque
¿cómo podemos entonces estudiar también las otras dimensiones en psicosis, sobre todo afectivo, como hemos visto que la expresión genética es afectiva más que psicótica? Entonces, eso nos pone en un enfoque diferente un poco, porque si queréis estudiar diferentes dimensiones de psicopatología y cómo interactúan el uno con el otro, es difícil estudiar utilizando el modelo, el enfoque categórico de la psicopatología. Y también es difícil utilizar el enfoque dimensional. El enfoque categorial, es decir, que estás haciendo una clasificación de gente en un diagnóstico, y enfoque dimensional es que estás poniendo síntomas que tienen correlaciones en una dimensión y calculas puntuaciones de esa dimensión, por ejemplo, depresión, manía, psicosis, etc. Pero el enfoque de la red de psicopatología, quizás es mejor para estudiar esos procesos muy complicados de diferentes síntomas y cómo interactúan con el medio ambiente a lo largo del tiempo. Y os voy a dar unos ejemplos cómo nos puede ayudar el enfoque de la red de psicopatología para mejor entender el proceso clínico de cómo se inicia el proceso psicótico. Por ejemplo, hay entre vosotros, por ejemplo, quizás hay gente que si tenéis un poco de estrés, luego dormís mal y el próximo día quizás estáis un poco irritable, ¿no? ¿Alguien ha tenido eso una vez? Probablemente, ¿no? Pero no es el mismo para todo el mundo. Otra gente que tiene otra secuencia, por ejemplo, tiene estrés, no duermen bien, pero el próximo día no son irritables, pero un poco hipomaníaco. Y es una diferente secuencia, hay diferencias entre personas. Y hay personas como yo, que el próximo día que son un poco más paranoicos, ¿no? en la secuencia. Y ese demuestra bien el concepto del modelo de red, que algo cambia en el medio ambiente, luego hay un síntoma, una experiencia que da lugar, que tiene una relación causal con otro síntoma. Los síntomas se causan mutuamente y ese es muy elegante como modelo de psicopatología, que una expresión psicopatológica puede causar el otro. ¿Y cómo estudiar eso? Bueno, un red muy sencillo de los trastornos mentales sería que alteraciones en la percepción, pensamiento y emoción tienen impacto causal el uno al otro a lo largo del tiempo, pero de forma muy individual. Una persona puede tener otra red que otra persona. Y podemos estudiar quizás también las conexiones, psicopatología, cómo se desarrollan las conexiones causales o correlacional entre los síntomas en función de factores genéticos y ambientales y cómo impacta el tratamiento sobre esas conexiones de psicopatología en la clínica. Y un modelo muy sencillo de una conexión causal quizás es estudiar la relación entre alteraciones emocionales como experiencias de depresión y cómo pueden tener impacto sobre el riesgo de también tener experiencias psicóticas y cómo impacta el tratamiento y factores etiológicos sobre esa conexión en la red de psicopatología. Y un modelo muy sencillo para estudiar es estudiar en la población general, porque necesitas no solamente pacientes, pero también gente con fases muy precoces de psicopatología. Y lo que hemos hecho en esos estudios es sencillamente medir el número de síntomas de depresión que admiten la gente en la población general y luego calcular la probabilidad que también van a tener experiencias psicóticas atenuadas. Y lo que estamos viendo siempre en los diferentes estudios es esa relación
dosis respuesta, más alteraciones afectivas, más grande al final la probabilidad de que la gente también van a tener una experiencia psicótica. Entonces, más severo el fenotipo afectivo, más probable que al final se vuelva un psicótico. Y exactamente el mismo con experiencias maníacas o hipomaníacas en la población general, un dosis respuesta. Entonces, como en epidemiología una asociación dosis respuesta es asociado con causalidad, quizás eso nos demuestra que el principio de psicosis es alteración afectiva, que empieza con alteraciones afectivas. Y luego lo que era muy importante, lo que hemos visto en esos estudios, y eso sí ha sido replicado en otros estudios de otros grupos, es que la presencia de psicosis atenuada en gente con un poco de depresión y un poco de expresión hipomaníaca en la población general es un indicador de severidad y del inicio de discapacidad. En la combinación de depresión y manía, cuando se combina con psicosis, el riesgo de discapacidad y problemas en el funcionamiento aumentan dramáticamente. Entonces, la conexión entre el afectivo y psicosis es algo que está asociado con discapacidad y el inicio de un trastorno. Entonces, la hipótesis que hemos tenido es que ¿por qué en personas se van a ser conectados desregulación afectiva con psicosis? Según nuestra hipótesis, juega un papel el medio ambiente, es decir, que la conexión entre depresión y psicosis, si hay exposición a un factor de riesgo medioambiental, la conexión se va formando y va a ser más fuerte y va a haber más discapacidad que en gente que no tienen exposición a un factor de riesgo ambiental, que van a tener una conectividad mucho más débil entre psicosis y también experiencia psicótica atenuada. Eso hemos estudiado también en varios cohortes y, por ejemplo, el consumo de cannabis hemos estudiado en relación al grado de conectividad entre disregulación afectiva y psicosis. Y tiene un impacto muy fuerte el cannabis. La gente con afección, con disregulación afectiva, que toman cannabis, tienen una probabilidad muy fuerte de también tener expresión psicótica y luego desarrollar más discapacidad. Y es el mismo con trauma infantil. Trauma infantil es un factor de riesgo también que impacta sobre la conectividad entre depresión y psicosis en gente en la población general que todavía no han desarrollado un trastorno formal. Entonces, y voy a acabar con eso, creo, porque lo que pasa, lo que estamos viendo en la población general, quizás gráficamente es más fácil a entender. Si esos son los síntomas de afectivo aquí y psicótico aquí, más negro, ¿no? En la población general, y hay una especie de conectividad. Lo que estamos viendo es que si hay una exposición débil a un factor ambiental, lo que se está formando es una red de síntomas conectados el uno con el otro, pero con poco de exposición medioambiental, se queda sobre todo en el campo afectivo. Si hay más exposición aún a un factor ambiental, la red se está expandiendo, ya se está volviendo más grande, más conectado los síntomas el uno con el otro, y también los síntomas se impactan a sí mismo a lo largo del tiempo, tienen más persistencia y con más exposición aún a factores ambientales, lo que estamos viendo que la red es más completo hasta que incluso incluyendo experiencias psicóticas, y es una red más intensivo que tiene la gente.
Ese es un modelo que estamos viendo y estamos intentando replicar. Entonces, es un modelo que no explica mucho en términos de qué pasa biológicamente, pero nos ayuda sí a entender lo que pasa clínicamente, porque tiene impacto clínico. Por ejemplo, hemos estudiado si la conexión entre depresión y psicosis tiene impacto sobre la respuesta al tratamiento en pacientes con depresión. Y lo que hemos visto, lo que hemos estudiado es que si la gente con depresión que reciben psicoterapia para la depresión, si la respuesta a la psicoterapia era diferente con gente que también tenían expresión psicótica. Y lo que hemos visto es que la gente con experiencia psicótica subclínica tiene menos respuesta al tratamiento que gente sin psicosis asociada con la depresión, y la presencia de manía subclínica no tenía impacto sobre la respuesta al tratamiento. Eso es interesante porque también se ha estudiado en otros estudios farmacológicos ese tema, y también la respuesta a antidepresivos en gente con depresión es diferente según la presencia de experiencias psicóticas atenuadas. Entonces no son depresiones psicóticos, pero son gente con un poquitín de psicosis atenuada subclínica. Es un factor muy importante clínicamente. Entonces, el modelo de red nos puede ayudar no solamente a entender cómo inicio psicosis en la población general, pero nos ayuda también a seguir la respuesta al tratamiento. Y la presencia de psicosis subclínica transdiagnóstico, parece muy importante clínicamente. Y es una pena, es una verdadera pena que el DSM-5 y probablemente el CIE también no han incluido esas dimensiones transdiagnóstico. Porque al principio del DSM-5 el APA ha dicho que querían transformar el diagnóstico del DSM-5 incluyendo también diagnósticos o dimensiones transdiagnósticos, incluso psicosis. Es una pena porque estamos viendo cada vez más que experiencias psicóticas subclínicas muy sutiles sí tienen un impacto importante, sobre todo en los trastornos no psicóticos, depresión, ansiedad, etc. Entonces, no podemos esperar hasta DSM-6. Yo creo que es más útil ya empezar a pensar más en ese término de dimensiones transdiagnósticos y experiencias psicopatológicas que se impactan mutuamente, causalmente, de forma muy individual, que podemos medir en la clínica para mejor ayudar a la gente. Yo creo que vamos a tomar café ahora porque hemos hablado mucho, luego hay otra oportunidad de debate, pero hasta ahora muchas gracias por su atención.